Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Plataforma de los días miércoles. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo muy cordial a todas las personas que nos sintonizan dentro del Salvador y fuera del Salvador y que también tienen a bien escribir sus comentarios y sus propuestas de temáticas para ser abordadas durante este programa. Muchas gracias. El tema que abordaremos este día miércoles es el tema de las remesas. Las remesas provenientes de la ayuda familiar que envían los migrantes y las migrantes de nuestro país desde los Estados Unidos representan, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se sostiene el funcionamiento de la economía salvadoreña. El año pasado, las remesas que llegaron a nuestro país ascendieron a más de 7.000 millones de dólares, un 30% más que las remesas que se recibieron en el año 2020. De acuerdo a los datos oficiales del Banco Central de Reserva, el 95% de estos 7.000 millones de dólares de remesas fueron enviados desde los Estados Unidos. De manera directa, las remesas aportan a la economía familiar de 471.633 hogares salvadoreños. Estos 471.633 hogares salvadoreños que reciben remesas suman, de acuerdo a los datos del Ministerio de Economía, un total de 1.630.000 personas. Es importante destacar que estas personas que reciben remesas constituyen el 25% de la población total de El Salvador. Estas familias recibieron el año pasado un promedio de $312 mensuales en concepto de ingresos por remesas. Estos $312 son equivalentes a un salario mínimo que existe en el sector de la industria, del comercio y servicios de la economía salvadoreña. Y estos ingresos que recibieron por remesas, estos hogares los destinaron a cubrir necesidades vitales del grupo familiar. Principalmente los dedicaron a satisfacer necesidades de alimentación, necesidades del pago del alquiler o de una cuota de vivienda, necesidades de servicios públicos como el pago de la factura de la electricidad o el recibo del agua, el pago de vestuario y el pago de servicios de salud, principalmente la compra de medicamentos. No es difícil, por tanto, suponer que sin la existencia de estas remesas familiares, los niveles de pobreza y los niveles de desigualdad en nuestro país serían o se elevarían muy por encima de los niveles existentes en la actualidad. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, estima que si las familias salvadoreñas no percibieran este monto de remesas en un año, los niveles de pobreza y de extrema pobreza en El Salvador se incrementarían en un 12% por encima de los niveles existentes en un momento determinado. Pero no solamente sufrirían las familias al ver incrementados sus niveles de pobreza, sino que también la no existencia de remesas aumentaría las demandas sociales de estas familias hacia el Estado salvadoreño. Aumentaría la demanda para que el gobierno le proveyera de más educación, de más salud pública, entre otros servicios, y esto pues agravaría aún más las ya deterioradas finanzas públicas del gobierno de nuestro país. A nivel macroeconómico, el ingreso por remesas constituye el principal factor que sostiene la estabilidad
económica y el crecimiento económico. Siguiendo con los datos del Banco Central de Reserva, el año pasado el valor de las remesas que llegaron a nuestro país fueron equivalentes al 25% del Producto Interno Bruto. Es decir, ese monto de más de 7.000 millones de dólares en remesas fueron equivalentes a la cuarta parte del Producto Interno Bruto del año pasado. Y además fueron también, de acuerdo a los datos oficiales, fueron la principal entrada de dólares con la que contó la economía de nuestro país. Es decir, el valor de las remesas y la entrada de dólares o de divisas que esto supuso, estuvo muy por encima del valor de las exportaciones anuales y también estuvo muy por encima de las entradas de capital privado o de los ingresos que percibió el país en concepto de endeudamiento público. Esto significa que sin las remesas, la macroeconomía salvadoreña simplemente colapsaría en poco tiempo. Por ejemplo, sin las remesas no habría manera de financiar el déficit de la balanza comercial, que por cierto, este déficit, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, el año pasado ascendió a 7.000 millones de dólares. Pero sin las remesas tampoco se podría mantener durante mucho tiempo el uso del dólar como moneda de curso legal en El Salvador. Recordemos que El Salvador es una economía dolarizada y que el Banco Central de Reserva de El Salvador no tiene la facultad de emitir moneda, no tiene la facultad de emitir dólares. Y que esta emisión de dólares solamente puede realizarla la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y que por tanto las remesas, los dólares tienen que entrar a la economía salvadoreña, ya sea por la vía de las exportaciones o por la vía de las remesas, porque los dólares tienen que entrar a la economía salvadoreña por alguna parte. Quizás si vemos todos estos datos que he planteado anteriormente y las consideraciones también que he propuesto con anterioridad, la mayoría de nosotros podría estar tentado a afirmar que las remesas representan una bendición para El Salvador, pero nada más alejado de la realidad. Porque cuando nos hacemos la pregunta, ¿quiénes se enriquecen con las remesas que se incorporan anualmente a la economía salvadoreña? Yo creo que esa es una pregunta fundamental. ¿Quiénes se enriquecen con estas remesas? Lo primero que podemos decir es quiénes no se enriquecen. Pues quienes no se enriquecen con este ingreso de remesas son las familias que reciben remesas, ya que en promedio, como lo hemos dicho, reciben remesas de alrededor de los $300 mensuales, lo cual no es un monto como para enriquecerse, sino que es un monto más bien que lejos de constituir una fuente de enriquecimiento, apenas representa una estrategia de sobrevivencia de estas familias frente a la pobreza, frente a los bajos salarios y frente a la falta de oportunidades económicas y sociales que ofrece el país. Entonces, las familias que reciben remesas no son las que se enriquecen. Pero sí se enriquecen los grupos económicos que están vinculados a las actividades que se realizan a partir de estas remesas y su impacto sobre la economía. En primer lugar, se benefician los grupos económicos que están vinculados al sector financiero y que pues lucran del cobro de comisiones por el envío o por la recepción de remesas. Tengamos en cuenta que de acuerdo a datos oficiales, por cada $200 que se envían de remesas, se cobra una comisión de aproximadamente $10. Además, se enriquecen de estas remesas los grupos empresariales que están vinculados a la importación de mercancías.
y que gracias a las remesas disponen de la liquidez monetaria suficiente para que puedan comprar, que puedan adquirir del exterior mercancías que luego venden a establecimientos nacionales y de esa venta obtienen muchas ganancias. Se enriquecen también los grupos empresariales del sector del comercio, como las cadenas de supermercados, los centros comerciales, etc. Y los grupos empresariales del sector servicios, como los que tienen las cadenas hoteleras o las cadenas de restaurantes, que lucran con una parte de las remesas que las familias dedican al consumo en estas actividades. De alguna manera también el gobierno no se enriquece, pero sí se aprovecha de estas remesas, ya que gracias a las remesas el gobierno no se siente obligado a poner en marcha reformas económicas y sociales para atender las necesidades de las familias que reciben estas remesas. Ni tampoco el gobierno se siente en la necesidad de impulsar un cambio en la estrategia económica de la economía salvadoreña para crear empleos dignos, ya que el gobierno más bien espera que ante la falta de empleos dignos en el país, los jóvenes sigan migrando y continúen enviando remesas para sostener el funcionamiento de la microeconomía de las familias y de la macroeconomía nacional. Pero creo que la pregunta fundamental es, ¿quién pierde con las remesas? Pues la que pierde con las remesas, aunque esto suene contradictorio y suene paradójico, es la sociedad salvadoreña. Porque las remesas están acumulando una deuda social y una deuda humana que tardará décadas en saldarse. Cada día que pasa, un promedio de entre 300 y 500 compatriotas salen de El Salvador en busca de emigrar hacia los Estados Unidos. Apenas el 10% de este total que sale diariamente con rumbo a los Estados Unidos va a lograr cruzar la frontera de los Estados Unidos en el tiempo previsto y llegará sin mayores contratiempos al suelo norteamericano y logrará un empleo o insertarse a una cadena, digamos, sí, social o familiar de apoyo. Apenas el 10%. El resto sufrirá un verdadero vía crucis en el trayecto. Algunas mujeres de estas entre 300 y 500 personas que salen diariamente con rumbo a los Estados Unidos para migrar y luego enviar remesas, algunas mujeres serán violadas o serán asesinadas en México por bandas de narcotraficantes y o de tratantes de personas. Incluso muchas de ellas serán agredidos por sus mismos compañeros de migración, o sea, que van migrando junto a ellas. Otras mujeres serán secuestradas con fines de explotación sexual o con fines de explotación laboral. Las familias que viajan juntas, es decir, que viaja el grupo familiar completo, serán separadas durante el trayecto o serán separadas en el momento de llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Y muchas madres tendrán que ser testigos de las atrocidades y de las violaciones a la dignidad humana que se cometerán contra sus hijos, contra sus hijas y contra sus compañeros de vida. Los hombres más jóvenes o hombres adultos, seguramente más de alguno perderá un brazo, perderá una pierna o incluso perderá su vida cuando intente abordar el llamado tren de la muerte o la bestia. Muchísimos morirán de deshidratación tratando de cruzar el desierto o morirán ahogados intentando cruzar el Río Grande o tratando de cruzar o de llegar a las costas de los Estados Unidos por la vía marítima en las nuevas rutas que se están instituyendo.
La mayoría de los cadáveres de estos compatriotas que morirán en el trayecto nunca serán encontrados y sus familias no podrán jamás tener la certeza de cuál fue el destino de sus familiares, ni podrán tener una tumba sobre la cual llorar sus pérdidas. Los que logren finalmente llegar a los Estados Unidos, después de sobrevivir este vía crucis, pues tendrán que enfrentar penurias, tendrán que vivir en la marginación, tendrán que alojarse en condiciones de hacinamiento y serán objeto de las peores formas de explotación laboral. Y en ese sentido llegarán a los Estados Unidos no para vivir el sueño americano de las oportunidades, del progreso y del desarrollo, sino que llegarán a los Estados Unidos para sufrir la pesadilla americana de la pobreza y de la homofobia. En conclusión, las remesas para El Salvador son el equivalente a lo que representan las minas de diamante para Sudáfrica o las minas de coltan y de litio para la República Democrática del Congo. Es decir, si bien generan ingresos, empleos y generan aumento de la riqueza, ese incremento en la riqueza solamente se convertirá en una bendición para una minoría que se lucra de ellas, mientras que será una maldición para la mayoría que tendrán que dejar su salud, tendrán que dejar sus vidas y tendrán que dejar su futuro en pos de conseguir esas remesas y de enviarlas a sus familiares. Estamos, pues, ante un fenómeno de remesas de sangre. Hasta aquí llegamos con nuestro análisis de este día miércoles. Les deseo muy buenas noches. Les pido por favor que reflexionen sobre estos datos y sobre estas consideraciones y que ojalá puedan escribirnos a nuestras redes sociales, ¿verdad? Para que podamos compartir sobre este tema de las remesas. Nuevamente, buenas noches y espero vernos el próximo miércoles.